Todos sabemos, de alguna forma, quizá por las noticias o por lo que vemos en nuestro alrededor, y hasta cierto punto es normal que en el verano hay mucho calor, pero no debería ser normal estar metiéndole fuego a los cerros, a los bosques. Eso no debería ser normal, es irresponsabilidad. Quizá las personas que nos ven a través de la televisión y ustedes mismos, no sé qué opinión tienen al respecto. Al menos mi opinión es que somos responsables del cuidado de la creación de Dios. Cuando una persona decide encender un fósforo o cualquier otro medio para quemar maleza o lo que sea, debe tomar en cuenta que está destruyendo algo que Dios creó, comenzando por los animalitos, las flores, los árboles frutales, los bosques, las fuentes de agua, y luego todos sufrimos, todos. No hay una persona que diga que no ha experimentado las consecuencias. Uno, el calor exagerado; otro, todos respiramos el humo, todo el humo de los incendios, lo respiramos todos, esa contaminación. Por eso habemos muchas personas dañados, nuestro sistema respiratorio. Hay muchas personas también internos en el hospital, en las clínicas, sufriendo las consecuencias a causa de la irresponsabilidad de unas pocas personas que no son conscientes que ante Dios no solamente tenemos la responsabilidad de orar, cantar, ir a una iglesia. Nuestra responsabilidad va más allá de ello. Así que vale la pena que todos nosotros, por cualquier medio que podamos, hagamos conciencia todo el tiempo que sea necesario, a cuanta persona sea posible, por el medio que sea necesario, de la importancia del cuidado de la creación de Dios. Específicamente aquellos que dicen ser cristianos, debemos cuidar la creación de Dios. Somos responsables, somos culpables y Dios demandará también de nosotros. Bueno, eso no tenía que ver con el tema de hoy, pero es necesario. El cristiano es la luz del mundo, no es el fogón que arruina los bosques, es la luz del mundo. El domingo pasado, pues la mayoría de la gente le llaman a ese domingo Domingo de Resurrección. Por alguna razón, pues alguien enseñó y nos ha hecho creer de que Jesús resucita todos los años. Pero la verdad que Jesús resucitó una vez, y hace más de 2000 años que Él resucitó. No está resucitando cada año. Él resucitó una vez, nada más. El tema de la resurrección está específicamente casi en todo el Nuevo Testamento. Fue parte del tema de las predicaciones y enseñanzas de los primeros discípulos en el primer siglo. Y una gran noticia que ellos anunciaban a las personas es que Cristo había resucitado. Era no tan fácil creer, porque la lógica humana nos dice que no es posible que una persona que haya muerto, que todos sus signos vitales, todos están totalmente inactivos, y luego esta persona fue a la tumba, fue sepultado. Es decir, para que una persona sea sepultado tiene que estar totalmente muerto. No debe haber ninguna esperanza de vida. Pero decir que resucitó, esto era un atentado contra las creencias
incluso contra la ciencia en aquel tiempo. Era algo que no se había dado, difícil de creerlo. Y es que hay ciertas costumbres, hay ciertas creencias que son difíciles de erradicarlas de la mente del ser humano, aun cuando confiesa que conoce la verdad. La Biblia nos dice que cuando Cristo resucitó, apareció a un cierto número primero apareció a sus discípulos y a ellos les mostró las evidencias de la resurrección. A Tomás, que fue la persona que estaba más incrédulo, a él no solamente le mostró, sino que le llamó para que haga lo que él mismo había dicho que quería hacer. Le dice: mete tu dedo aquí en la mano donde estaba el clavo. Y luego le dice también: tu mano métela en mi costado. Y la Biblia nos dice que Tomás, después de esto, dijo: Dios mío, Señor mío. O sea, lo que él dice, sí es Dios, sí es Señor, porque es cierto, no me lo han contado, yo lo he visto, lo he palpado, la evidencia de la resurrección. Después apareció, dice la Biblia, más de 70, luego 500. Es decir, hay evidencia histórica de la resurrección de Cristo. Por eso los discípulos enseñaban que Cristo había resucitado, que Él venció la muerte. El apóstol Pablo dijo que Jesús desafió a la muerte y le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Así venció Jesús la muerte. Pero antes que Cristo resucitara, hubo otra persona que resucitó en aquel tiempo, y este hombre se llamó Lázaro. Ustedes creo que han leído la historia de este hombre, y no es una parábola, porque cuando la Biblia da casos reales que existieron, que sucedieron, en la realidad menciona los nombres de las personas que están incluidos en esa historia. Entonces él no dijo como las parábolas. Entonces en el libro de San Juan capítulo 11 nosotros encontramos la historia de la muerte, primero la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro, este hombre que la Biblia dice que era un buen amigo de Jesús y de sus hermanas Marta y María. Ahora bien, este joven que estuvo antes mencionaba quién está afligido, quién está enfermo, quién está alegre, y hasta cierto punto todos estamos enfermos. Yo no ando muy bien, es decir, hace 15 días comencé a sentirme mal y todavía no estoy totalmente recuperado. Yo atribuyo que es al humo que estamos respirando, porque todavía siento aquella cosa fea en mi respiración. Bueno, pero la historia nos dice en este caso que Lázaro era amigo personal de Cristo y de sus hermanas Marta y María. Creo que debe ser muy emocionante para cualquier familia saber que tiene un buen amigo y que ese amigo se llama Jesús. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, ¿verdad? Tener un buen amigo y que ese amigo se llama Jesús. Los buenos amigos, dicen las personas, que son aquellos que están con nosotros en las buenas y en las malas, que son aquellos que llegan al hospital, que llegan a la cárcel, que llegan allá donde estamos pasando una situación difícil. Pues no fue el caso de esta familia. Cuando ellos están experimentando una enfermedad difícil, ¿saben qué? El mejor amigo no llegó, Cristo.
no apareció. Así que no les sorprenda a ustedes también si el mejor amigo no llegó. Bueno, Jesús hizo lo mismo. A propósito, Él no llegó cuando más le necesitaban. Creo que nosotros en algún momento de la vida hemos sentido que en el momento cuando más necesitábamos de Dios, parece que no llegó, parece que no está, no lo sentimos, no llegó, oramos y parece que no escuchó. Yo creo que a ustedes les ha sucedido eso, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Dios? Y la gente reclama y dice, ¿y Dios? ¿Qué pasó? ¿No pudo? ¿No quiso? ¿Qué fue lo que pasó? Y de hecho, algunas personas incluso pierden su fe y deciden abandonar a Dios o su creencia porque consideran que no llegó. Quiero decirles, no son los únicos ustedes. Lo mismo le pasó a Marta y María. Yo recuerdo cuando uno de mis hermanitos, bueno, hoy no son hermanitos, pero en aquel tiempo eran niños. Como yo era el mayor, cuando se enfermaban, mi mamá iba al centro de salud y me llevaba a mí, quizá para que le ayudara. Y siempre la costumbre de mi mamá al regreso después del centro de salud llegaba a visitar a los pastores. Yo estaba algo pequeño y uno siempre quiere a sus hermanitos. Y no me sentía bien al ver a mi hermanito que lo habían inyectado, que había llorado y que estaba triste, y mi mamá también triste. Y llegábamos a la casa del pastor y no oraba por ese niño para que fuera sanado. Bueno, tal vez a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿verdad? O no sé si ya les pasó o lo están viviendo, que ni el pastor llegó. Pero ahora, ¿qué sería del caso de que ni Cristo llegó? Eso es peor la cosa. Entonces, estas dos mujeres, porque el caso de Lázaro no solo es que se enfermó, sino que murió. Murió, y todos sabemos lo que sucede cuando alguien muere. Hay tristeza, hay dolor, hay desesperación. Lázaro murió, fueron a sepultarlo, y Jesús tampoco llegó ni al velorio ni al entierro. Qué amigo ese, ¿verdad? Por eso las hermanas Marta y María, las dos, solo que no en el mismo momento, pero las dos le dijeron a Jesús cuando él apareció 4 días después que había muerto Lázaro, como alguien diría, y ahora, ¿ya qué hacer vienes? Y ahora ya no lo necesitamos. Entonces la reacción y la murmuración de aquellas dos mujeres fue: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense que yo pudiera parafrasear esta frase de esta forma: Señor, por tu culpa se murió mi hermano. Tú eres el culpable porque no viniste. Estuvo enfermo, no lo sanaste y ahora vienes. ¿Qué? ¿A qué hacer? O sea, ¿para qué llega tarde? Si hubieses estado aquí. Y fíjense que en otra ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: Lázaro duerme, voy a ir a despertarlo. Pero como los discípulos no entendieron, dice: pero ¿y si duerme qué? Entonces él les dice: murió y voy a ir a resucitarlo. Fue en ese momento cuando aquel hombre llamado Tomás dice: vamos a ver si nos matan a nosotros también. O sea, él no está pensando en que van a ir a ver un espectáculo bonito a un hombre que había muerto y que va a resucitar. Lo que el hombre está pensando es que así algunos días a Jesús intentaron matarlo en esa zona. Entonces en la mente de aquel discípulo lo que está es el intento de asesinato. Y entonces cuando dice que va a volver a aquel lugar, dice: vamos nosotros también, o sea, para que nos vayamos en la cuenta. Vamos a morir nosotros también. Él no está pensando en que puede resucitar. Ahora Jesús dice algo bien interesante: Lázaro ha muerto y me alegro no haber estado allí. Qué feo eso, ¿va?
Lázaro ha muerto y me alegro no haber estado allí. Qué amigo ese, ¿verdad? Se alegra porque se murió y se alegra porque él no estaba. Pero dice, vamos allá a ver lo que está sucediendo. Jesús sabía todo. Jesús dijo una frase muy interesante en el libro de San Juan, capítulo 11, ustedes lo tienen, el versículo 25. Le dijo Jesús, se lo dijo a esta señora, va: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Allá en el cementerio abunda esas frases. Yo he visto allí, hay lápidas allí y ahí están. ¿Saben? El problema no es la placa, el problema es que eso no lo creemos. O si lo creemos, no son muchos los que creen realmente esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Eso dijo Jesús. Ahora bien, todos sabemos que para morir se necesita estar vivo. Pero para que se muera necesita una enfermedad. O sea que las enfermedades son necesarias para morir. No, eso no lo queremos, ¿verdad? Por eso pedimos mucho al Señor y a cualquiera ser sanados. Las enfermedades, algunas enfermedades no son para muerte. Algunas, que conste. Algunas enfermedades sí son para morir de ellas. Grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia murieron producto de una enfermedad. Así que no vamos a suponer que la persona se murió por falta de fe, sino que hay algunas enfermedades que no son para muerte, pero otras sí son para muerte. Algunas enfermedades son para ver la gloria de Dios a través de un milagro de sanidad, o incluso puede ser para ver con nuestros propios ojos naturales que una persona resucita. Todos moriremos, pero la Biblia dice que son dichosos aquellos que mueren en el Señor. Hay una diferencia, los que mueren en el Señor y los que mueren sin Él. Ahora, ¿qué nos enseña entonces esta historia de este caso de Lázaro? Ya les dije, un hombre amigo de Jesús, sus hermanas amigos de Jesús, el hombre enfermó, el hombre murió, al hombre lo enterraron y ahora está la familia triste. ¿Qué nos enseña esto? Lo que nosotros podemos aprender, en primer lugar, quisiera enfocarme en algunas debilidades humanas. ¿Por qué digo algunas? Porque no son todas las que están allí, pero por lo general sucede entre nosotros. Primero, la mente natural, es decir, la mente de cualquier ser humano, no tiene la capacidad para discernir los propósitos de Dios en las enfermedades. Cuando sucede una enfermedad, por lo general, decimos, algunas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo que me quiere matar. Otras veces atribuimos a la falta de fe, es por falta de fe que está enfermo. Otras veces decimos, posiblemente está en pecado y por eso está enfermo. Pocas veces pensamos que Dios puede manifestar su gloria en esa enfermedad. Aquí encontramos que la mente del ser humano no tiene la capacidad para discernir los propósitos de Dios en las enfermedades. La Biblia nos dice que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. O sea, ¿para qué era la enfermedad de Lázaro? Era para la gloria de Dios. Sus hermanas no lo entendieron, sus hermanas no lo discernieron, incluso no lo creyeron. Por eso lo que ellas dicen es, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas no pensaron que Dios tenía un propósito en esa enfermedad. No sucede a nosotros y creo que hasta cierto punto es normal. Nuestra mente muchas veces no tiene la capacidad. Entonces, quizá lo correcto sería
que nosotros, cuando tenemos alguna enfermedad u otro problema, podemos consultarle a Dios. ¿Cuál es tu propósito en esta enfermedad? Porque Dios tiene ya definido un propósito para ella. Algunas veces, bueno, hay tantos propósitos de Dios en las enfermedades. En el caso de Lázaro era dejarlo que se muera para resucitarlo. En este caso, pero en otros casos el propósito de Dios puede ser diferente. Segundo, Marta y María creyeron que Lázaro había muerto porque Jesús no estaba con ellos. O sea, una cosa que ellos creían era que Jesús era amigo de ellos, pero lo que descubren en ese momento es que Jesús no está siempre con ellos. ¿Verdad que nos sucede a nosotros algunas veces? Hay algunos momentos que las personas oran y sienten la presencia de Dios y lo testifican y le dicen a las personas: mire, yo sentí hasta escalofríos, yo sentí un fuego, yo sentí un calor y Dios estuvo conmigo. Posiblemente el siguiente día oró, no sintió ni el fuego, no sintió ni el calor, no sintió ni el frío, y entonces ¿qué dice? Dios no estuvo conmigo. ¿Sabe qué es eso? Es que somos nosotros los que decidimos cuándo está Dios y cuándo no está Dios. Esa es nuestra manera de pensar. Pero ¿saben qué nos enseña la Biblia? Que Dios está en todo lugar. Entonces el día que sintió el frío, el calor, el escalofrío, el fuego, lo que sea, sí, ahí estaba Dios. Pero el día que no sintió ese fuego, también ahí estaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en todo lugar. Entonces cuando dice la Biblia que Él es omnipresente, Él está presente en todo lugar. O sea, Jesús supo que Lázaro estaba enfermo. Jesús supo que Lázaro había muerto. Es decir, Él no era necesario ir a contarle. Él ya sabía, porque Él tenía los atributos de Dios, omnipresente. Él ya sabía. ¿Y por qué no corrió entonces? Porque Él ya tenía un propósito definido. Y no era que sientan el fuego, sino resucitar a aquel hombre. Eso era lo que Él está pensando, que va a resucitarlo. Entonces, pero Marta y María, ellos no lo discernieron así. Ellos lo único que creyeron es: si Dios está aquí, mi hermano no se va a morir, más bien va a ser sano. Pero como Él no vino, mi hermano se murió. Eso es normal, eso es natural. Creo que cualquiera de nosotros también hubiera pensado lo mismo. Ahora fíjense ustedes una cosa. Jesús sabía perfectamente que Lázaro estaba enfermo. Él ya sabía, porque Él mismo lo dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Segundo, Jesús sabía que Lázaro había muerto. O sea, Él ya sabía. Pero ¿qué más? Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Los demás no lo sabían, pero Él sí lo sabía. Supo que estaba enfermo, supo que había muerto, pero sabía algo más. Sabía que iba a resucitar. Por eso Él le dice primero a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. O sea, Él ni siquiera está pensando que ha muerto. Él dice: duerme y voy a despertarlo. Ahora bien, otra debilidad humana es creer que Dios actúa de la manera como nosotros se lo ordenamos o como nosotros se lo pedimos. ¿Verdad que así nos sucede muchas veces? Incluso hasta le decimos a Dios: Señor, hacelo ahora mismo, ¿verdad? Manifiéstate ya. Y es correcto, pues nosotros tenemos los derechos de hijo y clamamos a Dios, y en nuestra desesperación, ¿qué es lo que no decimos? Pero lo que se nos escapa es que al final no es lo que nosotros decidimos. No es como le gritemos que lo haga. Es decir, si le gritamos no va a correr. Es decir, Él tendrá su tiempo ya. O sea, Dios no actúa cuando nosotros se lo pedimos, sino cuando es el tiempo. Si Marta y María, ya esa es imaginación mía, si Marta y María hubiesen en ese momento
sabido dónde estaba Jesús exactamente, quizá unos pocos kilómetros, quizá lo lógico hubiera sido salir corriendo y decir: Jesús, Jesús, auxilio, se murió mi hermano, tiene 5 minutos de haber muerto, por favor, haz algo. Y si hubiera sucedido así, fin que Cristo no iba a correr. Supo que murió. Y todos sabemos que se espera un tiempo. Pasa un día, pasa el segundo día, tercer día, y el cuarto día dice Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. ¿Por qué esperó 4 días? Ese era el tiempo de él. Ese era el tiempo de él. Es difícil. Cuando uno está en un momento difícil, uno quiere que Dios ya en ese momento. Y claro, Dios puede hacerlo. No hay ninguna duda. Dios puede hacerlo en ese momento. Incluso antes que aquello suceda. Dios puede prevenirnos. En teología estudiamos un término que se llama la gracia preveniente. Es cuando Dios interviene antes de. Y nos cuidó. Ahora bien, entonces, pero eso es lo que sucede. Ahora bien, entonces, ¿por qué resucitó Lázaro? ¿Cuál era la intención de Jesús? Número 1, lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje, a través de Cristo, es que todo el que muere puede volver a vivir otra vez. ¿Escuchó bien esto? Todo el que muere puede volver a vivir otra vez. En el caso de Lázaro fue a los 4 días. Hay algunas personas que ya pasaron varios años, pero ¿saben qué? La promesa de Dios es la misma, que va a resucitar. No importa si ya solo hay tierra allí en la tumba, para Dios la promesa sigue siendo la misma, va a resucitar. Dice allí en San Juan 11, 23 al 25, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella está pensando en mucho tiempo después. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y mire esta pregunta: ¿crees esto? Es que una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Entonces Jesús le dice, y luego le ve a su cara, le ve a sus ojos, y le dice: ¿crees esto? El que cree en mí, le dice, no morirá eternamente. Entonces lo que nos enseña es que todo el que muere puede volver a vivir otra vez. Todos los que tenemos familiares muertos, todavía tenemos la esperanza de que van a volver a vivir. ¿No es cierto? Van a volver a vivir. Cuando el tiempo que Dios decida, estas personas van a resucitar. La Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Otro pasaje dice: y el mar entregará a los muertos, y el Hades entregará a los muertos, los ríos entregarán sus muertos. ¿Y cuánto hace que murieron? Pero cuando Dios les ordene, van a entregar sus muertos. Segundo, Jesús tiene poder sobre la vida y también sobre la muerte. ¿Sabe? Esa es la enseñanza que Jesús da en este caso, que Él tiene poder no solo en aquellas personas que están con vida, sino también en aquellas personas que ya murieron. El poder de Dios sigue vigente. La ciencia quizá no lo puede explicar, la lógica nuestra no lo comprende, pero como una persona que hace 4 días ya de haber muerto, ¿cómo puede volver a vivir? Si ya su cuerpo físico entró en un estado de descomposición, y pensemos en 4 días. Pero ¿qué nos enseña esto? Que para Dios eso no es problema, porque Él tiene poder en los vivos, pero tiene poder en los muertos. O sea, si Dios en este momento quiere ordenarle a Abraham que resucite, Abraham lo hace. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. Él tiene poder. Entonces, cuando hablamos nosotros que Dios tiene poder, es un poder que va más allá de la vida. Dios tiene poder sobre la vida, Dios tiene poder sobre la muerte. Las leyes de la naturaleza están sometidas a Él.
las leyes de la naturaleza están sometidas a Él. Por eso es que Dios puede decirle al mar que se detenga y Él se detiene. Por eso es que Dios pudo decirle al río Jordán que se detenga, porque va a pasar su pueblo caminando, y las aguas se detuvieron, porque Dios tiene poder sobre la naturaleza. No es que la naturaleza manda a Dios, Dios gobierna sobre la naturaleza. Tercera lección. La resurrección de Lázaro también sirve para fortalecer la fe. Es decir, si la persona, porque en este momento Marta y María tienen fe, pero no tienen una fe tan grande, porque cuando Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, ¿saben cuál es la respuesta? Sí, va a resucitar en el día postrero. Y Jesús lo que le quería decir es, tu hermano va a resucitar hoy. Hoy va a resucitar tu hermano. Y por eso cuando dice Jesús, ¿dónde estaba sepultado? Allí le mostraron allí, y era una cueva, le habían puesto una piedra allí como tapadera, y Jesús dice, quiten la piedra. La reacción de la hermana es, Señor, hiede ya. Así que mejor no la quiten. Y vuelve Jesús y le dice, ¿te acuerdas lo que te he dicho? Que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús dio una orden de autoridad. Jesús no fue a sacarlo. Jesús dio una orden. Lázaro, ven fuera. Por eso aquellos preguntaban, ¿y quién es este? Que los vientos, las olas y el mar le obedecen. O sea, le ordena al viento, a las olas, al mar, y le obedecen. Y allí pudieron haber preguntado, ¿y quién es este que los muertos le obedecen? Lázaro, ven fuera. Y salió caminando el hombre. Interesante, ¿va? Cómo en fracción de segundos aquel cuerpo putrefacto, apestoso, descompuesto, en una fracción de segundo cambia y se vuelve un cuerpo vivo, se mueve. Si lo que le impedía un poco era todo aquel envoltorio que le había puesto la gente, por eso Jesús dice, quítenle todo eso y déjenlo que camine libremente. Ahora, cuando salió aquella señora que decía, hiede ya, no sintió el mal olor. ¿Sabe por qué? Porque ya no era una persona muerta, era una persona con vida. No apestaba. Lo fueron a desenvolver y no apestaba, no asustaba, no espantaba. ¿Por qué? Porque era una persona que había vuelto a la vida. Entonces la resurrección es para fortalecer la fe y también para fortalecer el compromiso de servir a Dios. No es un espectáculo de circo para cualquiera sin un propósito definido. Dios tenía un propósito definido, que esta gente crea que yo soy la resurrección y la vida. Que esta gente crea que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese era el propósito de Dios, dar una enseñanza. Fíjense que la vida de esta gente cambió tanto, que más adelante en el capítulo 12 de San Juan, encontramos a Jesús otra vez en la casa de Lázaro, Marta y María. Ahí estaba, buen amigo, ¿verdad? Ahí está el amigo. Dice aquí la Biblia, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. O sea, que no crean que fue que se murió, vivió un rato y volvió a caer. No, el hombre siguió viviendo. A quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, era un buen perfume, ¿va? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ¿por qué no fue vendido esto por 300 denarios y dado a los pobres? Era
era un buen gestor de ayuda para los pobres para hacerse más rico él. Este era. Ahora, lo que vemos nosotros, ustedes saben, Marta y María, cuando Lázaro había muerto y salen al encuentro, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, tiempo después, ellas han cambiado. Jesús llegó y dice la Biblia que había una cena. Allí estaba Lázaro sentado y estas mujeres estaban sirviendo a Jesús. Mire usted, estaban sirviendo a Jesús. Ya no le están acusando, ya no están murmurando contra él, ya no lo están culpando. Ahora le están sirviendo. Ahora aquella señora también que había dicho, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora va a su, ¿cómo sería en este tiempo? Va allí a su lugar muy especial y encuentra un bote de perfume original, de marca, quizá francesa, italiana, en estos tiempos, de marca fina y nítido, no lo ha usado, le cuesta el salario de un año, es decir, es mucho dinero. Haga número usted cuánto gana, multiplíquelo por un año. Y eso valía ese perfume. Y entonces dice, este perfume está bueno para ungir los pies a Cristo. Aquel otro dice, está bueno para robarse el dinero. Sí, venderlo y dárselo a los pobres. Y gracias a Dios que la Biblia es tan detallista y dice, no es que le interesaban los pobres, era el billete que había visto y quería utilizar a los pobres como carnada. Pero entonces Jesús le dice, déjala. Lo que esta señora hace, lo está haciendo para mi sepultura. Dicen los expertos que en aquellos tiempos a los enfermos los ungían, después que habían muerto, había un ungimiento especial para muertos. Y a Jesús cuando murió nadie lo ungió, porque como la gente salió corriendo a esconderse allá. Entonces María, esta señora, lo ungió antes de morir. Y Jesús ya sabía y dice, como a mí no me van a ungir cuando yo muera, entonces esta mujer, esta señora, ya está ungiendo mi cuerpo para el día de mi muerte. Mire usted qué interesante lo que puede llegar a ser una persona que ahora entiende los propósitos de Dios y se lanza a servirle. Hace cosas más allá de su imaginación, más allá de su capacidad, más allá de su discernimiento. Hace conforme al corazón y a la misma voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección de Lázaro había cambiado su manera de pensar. Ahora bien, hasta aquí llego, hermanos. A muchas personas Cristo resucitó y les cambió su mentalidad, aumentó su fe. Pero fíjense que yo he notado que hoy en día hay gente que habla mucho de que Cristo resucitó, pero ellos no cambian. No cambian para nada. Entonces, ¿para qué? Jesús dice, en vano resucitó Cristo. Entonces yo solamente les animo a todos que la resurrección tanto de Lázaro como la resurrección de Cristo debe ser para que nuestra fe sea gigante, se fortalezca, y para que nosotros creamos que Dios tiene poder sobre la muerte, para que nosotros creamos que el que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa de Dios. Pongámonos en pie y damos gracias a Él por haber muerto, por haber resucitado. Incluso hasta podemos darle gracias porque no llega a tiempo, por llegar tarde, porque llegó a tiempo según el tiempo de Él. Padre celestial, en el nombre de Jesús, toda honra, toda gloria y toda alabanza son para ti. Señor, tú eres el Dios dueño del universo. Tu palabra nos enseña que el Hijo de Dios, Jesucristo, recibió autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y por eso nosotros le damos gracias a Él, porque Él es bueno. Damos gracias a Dios porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios porque todo lo que Él hace, lo que Él permite, las circunstancias, aun aquellas que son difíciles para nosotros, tienen un propósito para Dios, un propósito especial. Ayúdanos, Dios, a que nuestra mente y nuestra capacidad para discernir tu voluntad, Señor, cada día vayamos desarrollando más para comprender tu propósito, Dios, y ser agradecidos y actuar conforme a tu voluntad. Perdónanos, Dios, por aquellas decisiones, por aquellas frases, por aquellos pensamientos incorrectos que hemos tenido muchas veces, quizá por falta de experiencia, por falta de madurez o por falta de fe. Pedimos que nos perdones y que nos ayudes a crecer y a ahondar más, oh Dios, en el servicio que nosotros debemos hacer para ti y para tu obra. Muchas gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Central de Santidad le invita a participar de nuestras reuniones para toda la familia. Lunes, Ministerio de Hombres de Valor. Lugar, Iglesia Central de Santidad. Hora, 6:30 de la tarde. Martes, reunión de oración, intersección y alabanza. Hora, 6:30 de la tarde. Viernes, célula de mujeres en diferentes barrios y colonias. Sábado, reunión de tropas juveniles en diferentes barrios y colonias. Domingo, 9:10 a.m., reunión de discipulado y escuela bíblica para niños y adolescentes. 10, reunión general. Hemos transmitido en tiempo real la reunión general de la Iglesia Central de Santidad. Un tiempo de santidad. Esperamos le haya edificado según el producto de Dios. Hasta la próxima.